Hola, muy buenas tardes para todos los asistentes. Bienvenidos a este seminario de preparación para las pruebas escritas de la convocatoria de la Aeronáutica Civil. Les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Es muy importante para nosotros que ustedes participen de estos espacios y así completemos, digamos, estos ciclos de formación que nos permiten acompañar cada convocatoria desde el inicio hasta el fin. Antes de comenzar, yo quisiera que me confirmaran si está todo bien con el audio, con el video y con las diapositivas para entrar ya a lo que nos convoca el día de hoy. Perfecto, les agradezco mucho. Recuerden que el chat lo encuentran en la parte derecha de su pantalla. Desde allí pueden dejar todas las inquietudes que tengan en el transcurso de la presentación. Muy bien, vamos entonces a desarrollar el tema que nos convoca el día de hoy. Estamos entonces en la convocatoria Aeronáutica Civil. Este es un proceso de selección en el cual se ofertaron aproximadamente 1.000 empleos para la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil. Esto es una convocatoria que tiene un alcance nacional y que tiene un perfil muy específico porque es un concurso de méritos que hace parte de un régimen específico de carrera administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Que ingresar a la aeronáutica civil no es como ingresar a una alcaldía municipal, por ejemplo, o a la planta de empleos de una alcaldía municipal, o a una entidad como el SENA, o a una entidad como un ministerio. Hablamos de la carrera administrativa en estas entidades. Tiene, digamos, unas condiciones distintas estipuladas en el régimen general de carrera administrativa. Pero la aeronáutica civil, como tiene unas funciones tan específicas y desarrolla, digamos, sí, unas funciones que tienen que ver con la soberanía nacional, que tienen que ver con la administración del espacio aéreo, que tienen que ver con la gestión aeroportuaria, es decir, desarrolla unas funciones que también se van a reflejar en las necesidades de su personal, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros observamos la carrera administrativa en la aeronáutica civil, encontramos que hay dos tipos de empleados dentro de la entidad, que son el personal administrativo, que desarrolla funciones de apoyo a los fines misionales de la entidad, y el personal aeronáutico. Esta convocatoria aerocivil en la que nos encontramos actualmente está destinada a vincular exclusivamente al personal aeronáutico. De este proceso de selección no participan o no están incluidos dentro de la oferta pública de empleo de carrera, no están incluidos empleos que hagan parte del personal administrativo de la entidad o digamos del personal no aeronáutico de la entidad. Esta convocatoria es exclusiva para el personal aeronáutico y eso nos va a definir también el perfil de las pruebas que nosotros vamos a encontrar, los conocimientos que van a ser evaluados y bueno, eso digamos es lo que precisamente vamos a abordar a continuación. ¿Cuáles son las pruebas que se aplicarán en esta convocatoria aerocivil? Antes de ello, ¿por qué nos encontramos el día de hoy en este espacio? Precisamente porque dentro de este esquema que vamos a ver, hemos ido avanzando en el proceso de selección. Un concurso de méritos comienza previo a las inscripciones con la divulgación. El primer paso, ya en el desarrollo concreto del concurso, el primer paso son las inscripciones en ascenso, luego se desarrollan las inscripciones en concurso abierto, esto ya lo dejamos atrás en esta convocatoria, ya quedó cerrado el mes de abril, y de allí viene la verificación de requisitos mínimos. Esta verificación de requisitos mínimos la desarrollará la Universidad Libre, que fue la universidad seleccionada por la Comisión Nacional del Servicio Civil para operar este proceso de selección. Recordemos que los concursos públicos de mérito no los desarrolla directamente la Comisión Nacional del Servicio Civil, sino que los desarrolla a través de instituciones de educación superior, quienes son las encargadas de impulsar cada una de las fases que vemos a continuación, desde la verificación de requisitos mínimos, que es la fase en la que nos encontramos actualmente,
desde el mismo mes de abril del 2024 en que cerraron las inscripciones, se seleccionó a la Universidad Libre como operador de este proceso de selección y a partir del mes de abril se suscribió el acta de inicio, digamos desde el punto de vista de la contratación estatal, que es el acto administrativo que da cuenta del inicio de la ejecución contractual. Entonces, presumimos que en este momento la Universidad Libre debe estar incluso finalizando con esta fase de verificación de requisitos mínimos. Es una verificación de requisitos mínimos que seguramente presentará su grado de complejidad y les voy a mencionar brevemente por qué. Precisamente por esa especialidad de lo que hace la aeronáutica civil, digamos que la universidad debe preparar a su personal en hacer una lectura, una valoración de esos documentos de experiencia y de formación académica que ustedes presentaron durante las inscripciones para determinar si cumplen o no con los requisitos mínimos, y esos certificados estarán, digamos, relacionados obligatoriamente con experiencia en los asuntos en los que se exigió experiencia, que son meteorología, AISCOM, MED, es decir, todos los cargos exigían una experiencia que era relacionada con el sector aeronáutico, ¿cierto? Ustedes, digamos que tuvieron la oportunidad de preparar el proceso de inscripción. Entonces, la universidad que desarrolla esta fase de verificación de requisitos mínimos tendrá ese reto, pero nos encontramos prontos a cerrar esta fase y el resultado de esta fase son dos posibles resultados o dos posibles consecuencias desde la perspectiva de cada concursante. Desde la perspectiva de cada concursante puede ser admitido y puede ser no admitido, ¿cierto? Entonces, una vez se cierra esa fase, el resultado es continúo en concurso o no continúo en concurso. Aquí estamos viendo la perspectiva de que todos continuamos en concurso y por lo tanto vamos a ser llamados a la aplicación de pruebas escritas. Con lo que voy con el momento actual de la verificación de requisitos mínimos es que realmente estamos próximos a la aplicación de pruebas escritas, porque dada la naturaleza de estos procesos de selección, una vez se suscribe el acta de inicio, se publica o se divulga los resultados de la verificación de requisitos mínimos y de allí un par de meses a lo sumo se aplican las pruebas escritas. No hay un cronograma reglamentario preestablecido, por lo tanto no podemos dar como una precisión, pero esto es la práctica de este tipo de procesos de selección. Con la verificación de requisitos mínimos, las personas que resultan aptas, que resultan admitidas al proceso de selección, son llamados a la aplicación de pruebas, en este caso 3 pruebas, y a partir de allí se aplica una prueba adicional de carácter no escrito, que es la prueba de valoración de antecedentes. Ahorita vamos a ver en un momento porcentajes. Con el acumulado de las pruebas se conforman listas de elegibles. Con la lista de elegibles, la Aerocivil debe proceder con el nombramiento en periodo de prueba y una vez finalizado el periodo de prueba, en caso de ser satisfactorio para cada concursante, se inscribe en el registro de carrera administrativa del régimen específico de carrera de la Aeronáutica Civil. Allí tenemos el paso a paso del concurso de méritos convocatoria Aerocivil. Nos encontramos en la verificación de requisitos mínimos próximos a la aplicación de pruebas escritas. De por medio está la divulgación de los resultados de verificación de requisitos mínimos. Aquí, digamos que nos hacen una pregunta que si lo que vamos a ver a continuación es para auxiliar sin experiencia. En esta convocatoria hay una gran cantidad de empleos que no exigen experiencia. Son empleos que simplemente exigieron el título de bachiller en su requisito mínimo y adicionalmente no exigieron experiencia alguna. En los demás empleos, en la totalidad, se exigió cierto tipo de experiencia. Yo disculpen acá, aclaro una cosita. Fueron los empleos de auxiliar grado 1 que exigen el diploma de bachiller y no exigen experiencia. De ahí para allá, la gran mayoría de los empleos exigen experiencia en funciones de AISCOM, MED, que son asuntos relacionados, digamos, con lo que hace la aeronáutica civil. También tenemos que hay unos empleos que no exigen experiencia en el nivel profesional, son pocos. En esos empleos, si bien no se exige experiencia, para responder a la pregunta que nos hace John, también se evaluarán asuntos relacionados con la aeronáutica civil o con los fines misionales de la entidad, porque recordemos que nos estamos postulando para el personal aeronáutico
de la entidad. Entonces, allí tenemos la estructura del concurso de méritos, nos encontramos en la verificación de requisitos mínimos y estamos próximos a la aplicación de pruebas. Aquí a mí me gusta hacer una similitud con el triatlón, aprovechando que estamos en año de Olimpiadas. Recordemos que el triatlón es una disciplina muy especial que está integrada por 3 disciplinas: atletismo, ciclismo y natación. ¿Y quién gana una competencia de triatlón? La persona que acumula el menor tiempo en las 3 pruebas. Y aquí hay una definición que me gustó bastante. La competición se desarrolla en 3 segmentos consecutivos sin pausa y el tiempo se mide desde el inicio de la natación hasta la finalización de la carrera, es decir, desde el inicio hasta el final. La capacidad de transición eficiente entre cada segmento y mantener un ritmo competitivo en todas las disciplinas son claves para determinar el ganador. Y de aquí yo voy a resaltar 2 elementos de esta similitud que estamos haciendo de esta disciplina del triatlón. Es decir, yo debo ser muy eficiente y debo ser competitivo en las pruebas que voy a aplicar en el conjunto de las pruebas. Estamos hablando del triatlón y estamos hablando del concurso de méritos, obviamente. Debo ser competitivo en todas las pruebas. Debo prever que, digamos, es una competencia de largo aliento, ¿cierto? Entonces yo estoy participando acá desde las inscripciones. Establecí el empleo al cual me iba a postular. También establecí, digamos, los conocimientos que me van a evaluar, los tipos de funciones que voy a desarrollar, etcétera, etcétera. Y este es el momento para preparar las pruebas escritas, porque es una competencia que es de largo aliento y viene el momento más importante de este concurso de méritos, el momento de la verdad realmente, que es la aplicación de pruebas. Obviamente estamos de por medio con la verificación de requisitos mínimos, eso ya lo tenemos claro todos, pero estamos dando por sentado que ya pasamos esa fase y que tenemos que estudiar para las pruebas escritas. ¿Cuáles son? 3 pruebas se aplicarán. Son 3 pruebas que se aplican en una misma jornada, un día domingo, aproximadamente entre 4 y 5 horas de aplicación. Una prueba de competencias funcionales, otra prueba de competencias comportamentales y una prueba de integridad. Estas son las 3 pruebas que se aplicarán en esta convocatoria aeronáutica civil. De allí, cada prueba tiene su particularidad. Vamos a completar el esquema con la prueba de valoración de antecedentes. Es una prueba en la cual se asigna una puntuación a la formación académica y a la experiencia que ustedes tienen, que hayan acreditado en los certificados que aportaron durante las inscripciones y que excedan los requisitos mínimos del empleo. Esta prueba de valoración de antecedentes, es decir, es una prueba en la cual les premian su experiencia, su formación académica adicional al requisito mínimo. ¿Qué sucede? Que esta prueba no se aplica a los empleos que no exigen experiencia, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, es una porción mínima, pero los empleos que no exigen experiencia no se aplicará una prueba de valoración de antecedentes, sí aplicarán las demás pruebas escritas, competencias funcionales, comportamentales y prueba de integridad. Dejamos la prueba de valoración de antecedentes allí y vamos a hablar, nos vamos a concentrar en las pruebas escritas, que es el momento que debemos preparar. Ustedes se preguntarán por qué debo preparar las pruebas escritas desde este momento si todavía no han divulgado la cartilla de orientación al aspirante. Eso lo vamos a ver en detalle en un momento, pero las pruebas escritas para un concurso de méritos se preparan desde el mismo momento de la inscripción. Yo debo abarcar una gran cantidad de temas, ahora lo vamos a ver también con un ejemplo práctico, de aproximadamente cuántos ejes temáticos se evalúan en un concurso de méritos, y vamos a ver que con un mes de anticipación yo no alcanzo a abarcar todos estos temas. De allí radica la necesidad de saber identificar qué estudiar y precisamente por eso estamos aquí. Vamos a continuar entonces. Dilcia Judith nos pregunta, en caso de no cumplir con los requisitos, ¿realizan una notificación? Sí, realizan una notificación. Estamos hablando de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre, y lo hace a través del CIMO. Ustedes tienen 2 días hábiles para interponer una reclamación posteriores a la publicación de resultados. Estar atentos, hay veces hay errores en esta fase de verificación de requisitos mínimos. Ojalá que no les pase, pero estar atentos a una reclamación. De las pruebas escritas, tenemos que la prueba de competencias funcionales es una prueba de carácter eliminatorio.
tiene un peso porcentual del 50%, es la prueba más importante de este concurso de méritos, tengámosla allí señalada con una estrella, porque es la prueba que esencialmente vamos a preparar en mayor grado. La prueba de competencias comportamentales es una prueba que es clasificatoria y que tiene un peso porcentual del 10%, y una prueba de integridad que desde ya lo anunciamos es como una prueba psicotécnica, evalúa elementos similares a la prueba de competencias comportamentales, tiene un peso porcentual del 15%. Tenemos entonces allí que esas tres pruebas valen un 75%. Eso es lo que yo me juego el día domingo que vaya a aplicar las pruebas escritas. Es decir, todo el concurso de méritos allí concentrado, porque la valoración de antecedentes ya me la jugué con la inscripción. Es decir, los documentos con los que yo ya voy a participar en la prueba de valoración de antecedentes los aporté durante las inscripciones. De aquí para allá yo estoy concentrado realmente en las pruebas escritas. ¿En qué me voy a concentrar de las pruebas escritas? Pues precisamente en lo que evalúa cada una de ellas. Vamos a hacer un paréntesis acá a resolver las preguntas que hay, que tenemos en el chat. ¿Dónde puedo encontrar la guía de estudio? Vamos a ver en un momento, vamos a explorar el sitio web de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Se hace reclamación cuando sí cumplimos los requisitos y no fuimos seleccionados. Realmente, esto es un proceso de selección largo. Si ustedes superan la verificación de requisitos mínimos, van a poder presentar las pruebas escritas, y en esas pruebas escritas, como vimos hace un momento, pueden resultar eliminados si no superan la prueba de competencias funcionales. También van a poder reclamar en esa instancia, y a partir de allí, todas las personas que superen el puntaje eliminatorio en la prueba de competencias funcionales, vamos a verlo acá rápidamente, tenemos que la primera prueba es, devolvámonos aún más. Miren, ya vamos a avanzar a las pruebas. Tenemos que superamos la fase de verificación de requisitos mínimos, que es el primer momento eliminatorio. Si yo soy declarado admitido, ya superé el primer momento eliminatorio. De allí debo superar el segundo momento eliminatorio, que es la prueba, allí la tenemos, de competencias funcionales. Si yo supero esta prueba de competencias funcionales, si saco más de 65 puntos en la prueba escrita de competencias funcionales, pues ya voy a alcanzar, y disculpen que me devuelva, lo que allí vemos como marcado número 5, esa la fase número 5, conformación de listas de elegibles. Por obligación, si supero estos dos momentos eliminatorios, por obligación voy a ser parte de la lista de elegibles, ¿cierto? Digamos que a mí no me van a decir resultaste seleccionado o no resultaste seleccionado, sino pasaste las distintas etapas del proceso de selección, ocupaste un lugar en la lista de elegibles, tienes derecho a ser nombrado de acuerdo al número de vacantes, ocupaste la quinta posición, son 5 vacantes, tienes derecho a nombramiento. De lo contrario, haces parte de la lista de elegibles y podrás ser nombrado en los próximos años en caso de que se liberen las vacantes suficientes. Bueno, muy bien. Allí tenemos las preguntas que... vamos avanzando entonces, las preguntas que estaban en el chat. ¿Qué evalúa cada una de las pruebas escritas? Vamos a resaltar los elementos más importantes de cada prueba. La prueba de competencias funcionales, ya lo dijimos, es la prueba más importante por su peso porcentual y porque es eliminatoria. Es la prueba que más podemos preparar. Se los adelanto desde ya. La prueba de competencias comportamentales y la prueba de integridad son pruebas que evalúan competencias del ser. Entonces allí me van a evaluar mi razonamiento moral, también van a evaluar mis habilidades laborales desde el punto de vista comportamental, que se denominan realmente competencias comportamentales en la función pública en Colombia. Entonces, evalúa mi capacidad de trabajar en equipo, mi capacidad de adaptarme al cambio. Ya vamos a ver esas definiciones en un momento. Pero en esta prueba me evalúan conocimientos, me evalúan habilidades cognitivas. Entonces, es una prueba que yo puedo preparar, que yo puedo pulir. Es un resultado que yo puedo mejorar a partir del esfuerzo, a partir de la preparación, y sin más preámbulo, en ella se evalúan
Conocimientos básicos, y les pido que nos fijemos bien qué es lo que se evalúa en esta prueba. Conocimientos básicos es el primer elemento. Conocimientos funcionales y habilidades. Esos son los 3 elementos que se evalúan en esta prueba. Cuando hablamos de conocimientos básicos, hablamos de una amplia gama de conocimientos que se pueden considerar básicos para la función pública. La Constitución Política de Colombia, la atención al ciudadano, un conocimiento muy importante como conocimiento, es decir, saber cómo responder un derecho de petición, cómo atender a un ciudadano en taquilla, ¿cierto? Bueno, atención al público, pues, son conocimientos básicos de la función pública. La función administrativa, el derecho disciplinario básico o la responsabilidad disciplinaria básica del servidor público. A veces son conocimientos que se consideran básicos en los concursos públicos de méritos y en todo concurso público de méritos se evalúan conocimientos básicos de la función pública de forma generalizada, es decir, para el nivel profesional se evalúan unos determinados conocimientos que son iguales para todo el nivel profesional, pero a la par se evalúan otros componentes dentro de esta prueba de competencias funcionales. Recordemos, son 3: conocimientos básicos de la función pública, conocimientos funcionales del empleo, que es el componente principal de esta prueba, y habilidades. Habilidades como razonamiento matemático, razonamiento verbal o comprensión lectora o lectura crítica, o herramientas ofimáticas. Esto es lo principal que se evalúa en el componente de habilidades. Tenemos entonces 3 componentes. El principal, conocimientos funcionales del empleo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes les van a evaluar que efectivamente tengan los conocimientos que se requieren para desempeñar las funciones del empleo. Recordemos que en esta convocatoria se van a evaluar conocimientos específicos del sector aeronáutico y eso involucra una amplia gama de conocimientos que pueden ser evaluados. Ya vamos a entrar en detalle en la prueba de competencias funcionales. Es la prueba que más nos interesa preparar, ya lo dijimos. También encontramos la prueba de competencias comportamentales. Evalúa competencias laborales del ser exigidas para todo servidor público al servicio del Estado. Son competencias comportamentales que están estandarizadas, es decir, se evalúan para toda la carrera administrativa en Colombia, para todas las entidades que tienen una planta de carrera administrativa, salvo para las que tienen un régimen especial, como la rama judicial, como la Fiscalía, la Contraloría. Para esas entidades son un mundo aparte, pero la aeronáutica civil tiene un régimen específico de carrera regulado complementariamente por la Ley 909 del 2004 y por el Decreto 1083 del 2015. Y entre esas regulaciones, las competencias comportamentales que se regulan en este decreto aplican para la aeronáutica civil. Esas competencias comportamentales son, por ejemplo, trabajo en equipo, adaptación al cambio, orientación a resultados, entre otras competencias que en un momento vamos a ver cada una de ellas. Para saber qué es lo que me van a evaluar en estas pruebas, yo les aseguro que una vez finalicemos, vamos a tener un panorama más completo de qué es lo que debemos preparar, porque para nosotros en Construyendo Mérito siempre es muy importante fomentar la autonomía de preparación para las pruebas escritas. Ustedes, por más que encuentren material de estudio, cursos como el que nosotros ofrecemos, siempre deben acudir a otras fuentes y siempre deben tener la capacidad de identificar cuáles son esas necesidades de estudio. Por ejemplo, en esta convocatoria hay aspectos técnicos que nosotros no vamos a cubrir, no tenemos la capacidad de cubrir, que son aspectos técnicos de la actividad aeronáutica, ¿cierto? Ya ese detalle por ejemplo, algunas certificaciones y cosas que van a ser muy difíciles de cubrir. Cada concursante debe saber qué es lo que debe abarcar frente a su empleo específico y esta autonomía siempre es muy importante. Pero vamos avanzando. En la prueba de competencias comportamentales, para cerrar, nos evalúan competencias laborales del ser exigidas para todo servidor público al servicio del Estado. En un momento vamos a ampliar estas definiciones. Y en la prueba de integridad nos evalúan el razonamiento moral en términos de la moralidad pública o social que hacen las personas para guiar su proceder de manera recta en diferentes contextos laborales. Son elementos similares los que me evalúan en estas últimas 2 pruebas de competencias comportamentales y de integridad.
no es tan común que se incluya una prueba de integridad en todos los concursos públicos de méritos del país. Es una prueba que evalúa competencias del ser. Por lo general evalúan solamente la prueba de competencias comportamentales, pero en este concurso incluyeron este otro componente. Vamos a ver entonces cuál es la metodología de evaluación que nosotros podemos esperar en las pruebas escritas. Ya dijimos que vamos a aplicar 3 pruebas escritas en una misma jornada, un día domingo, una prueba de competencias funcionales, otra prueba de competencias comportamentales y una prueba de integridad. Vamos a ver que la metodología predominante hoy en día en las convocatorias CNSC, predominante hablo de uniforme, hablo de invariable, ¿cierto? Es decir, se aplica concurso a concurso esta metodología de juicio situacional. Es una metodología interesante desde diversas perspectivas, entre otras desde la perspectiva de la función pública. Es una metodología que es exigente, que perfila mejor a los concursantes que finalmente van a desempeñarse bien, ¿cierto? Porque va a exigir unas habilidades también de comprensión lectora, de saber hacer. Entonces es una metodología bien interesante porque selecciona buenos concursantes, selecciona buenos elegibles si se hacen bien las preguntas, y es una metodología que desde la perspectiva de los concursantes también es un poco más exigente que la simple selección múltiple con única respuesta. Y como cultura general es una metodología que para las universidades pues es una metodología que es sencilla de construir, y por eso hemos visto que los concursos de méritos en el país también han avanzado, porque las universidades se han adaptado a desarrollar, a ejecutar concursos públicos de méritos en prácticamente un año, lo cual es un tiempo bastante, pues, es apreciable que se estén tardando ese tiempo en algunos casos, porque es poco a lo que voy, ¿cierto? No quiero ser ambiguo, realmente un año para desarrollar un concurso de méritos, desde inscripciones hasta empezar las listas de elegibles, es un muy buen registro. Y bueno, esto es un dato positivo, precisamente por esta metodología de juicio situacional que vemos, que es una metodología ya estandarizada que vamos a resaltar a continuación. Se viene usando por la CNSC, implementando los concursos de su competencia desde aproximadamente unos 5 o 6 años. Antes se implementaban otras metodologías, selección múltiple con única respuesta, selección múltiple con múltiples opciones de respuesta, y era como variable, pero hace aproximadamente 5 o 6 años, también de la mano del ICFES y de la, pues realmente allí como de la doctrina que ha construido el ICFES en la evaluación, se implementó esta metodología que tenemos hoy en día estandarizada en todos los concursos de la CNSC. Se caracteriza por una situación o caso hipotético del cual se deberán resolver una pluralidad de preguntas entre 2 y 5 generalmente. Cada pregunta está integrada por un enunciado y 3 opciones de respuesta. De las opciones de respuesta, solo una es correcta y las demás son distractores. Es una metodología que aplica para ambas pruebas escritas. Realmente estamos hablando de las 3 pruebas escritas, aunque la prueba de integridad aún debemos estar a la espera de cómo se evalúa, porque es posible que no siga esta metodología de juicio situacional, es posible que se siga otra de metodología en la prueba de integridad. Estamos a la espera. Lo más probable es que en la prueba de integridad se sigue la metodología de juicio situacional, pero también hemos observado en otras convocatorias que se sigue otra metodología para la prueba de integridad. Entonces por eso no la incluimos como generalizada en esta metodología de evaluación. Vamos a ver esto con un ejemplo y vamos a empezar como a avanzar. Aproximadamente en todo concurso público de méritos yo voy a presentar entre 120 y 150 preguntas en las pruebas escritas, es decir, sumando comportamentales, sumando funcionales, sumando integridad. Me voy a encontrar con 120, 150, 160 preguntas en las pruebas escritas. Me debo preparar para eso. Debo preparar como no solamente los conocimientos, sino la agilidad. Juega mucho aquello del desgaste en la aplicación de las pruebas escritas. Me canso mucho al momento de estar allí sentado 4 o 5 horas. Entonces yo también debo entrenar esa capacidad de estar concentrado, resolviendo pruebas, ejercitándome en esa modalidad de evaluación de cara al momento de la verdad. Metodología de juicio situacional visto desde la prueba de competencias comportamentales.
¿Cómo se evalúan las competencias comportamentales? Esta prueba evalúa las competencias, ya lo dijimos, que establece el decreto 1083 del 2015. Este decreto establece unas competencias comunes a todos los niveles y unas competencias específicas de cada nivel jerárquico. Ustedes están presentando a un nivel que es profesional, que es técnico, que es asistencial, y esto se refleja en las competencias comportamentales que ustedes van a presentar, que van a aplicar en las pruebas. Hay unas competencias que son comunes a todos los niveles. Esas competencias, como su nombre lo indica, son competencias que debe evidenciar la persona que se presente al nivel profesional, al nivel técnico o al nivel asistencial. Seguramente tendrán unos ejercicios de evaluación distintos porque aquí me ponen a mí situaciones de trabajo y las situaciones de trabajo de los distintos niveles jerárquicos pueden ser bastante distintas. Las competencias comunes a todos los niveles son entonces competencias comportamentales que todos van a aplicar en estas pruebas o en la prueba de competencias comportamentales. Se va a seleccionar algunas de estas competencias y se van a incluir para su prueba escrita. Hablamos de competencias comunes a todos los niveles, compromiso con la organización, trabajo en equipo, adaptación al cambio, aprendizaje continuo, orientación al usuario y al ciudadano. Estas son las competencias comunes a todos los niveles. El día de la prueba, todos los cargos aplicarán alguna de estas competencias. Compromiso con la organización. Vamos a ver algunas definiciones. Estas competencias están reguladas más ampliamente en el decreto 1083 del 2015. El compromiso con la organización evalúa la alineación del comportamiento del individuo con las necesidades, prioridades y metas de la organización, mostrando un fuerte sentido de pertenencia y responsabilidad hacia la entidad. Trabajo en equipo. Mide la habilidad para colaborar eficazmente con otros para alcanzar metas comunes respetando la diversidad y fomentando un ambiente cooperativo. Adaptación al cambio. Valora la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones, manejar la incertidumbre y responder de manera flexible a los cambios del entorno laboral. Aprendizaje continuo. Se enfoca en la capacidad de identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos y habilidades para mantenerse efectivo y actualizado con las demandas del servicio público. Orientación al usuario y al ciudadano. Se evalúa la capacidad de dirigir acciones y decisiones hacia la satisfacción de las necesidades de los usuarios y ciudadanos, cumpliendo con las responsabilidades públicas asignadas. ¿Cuáles son las competencias según cada nivel jerárquico? Estas son competencias comunes, competencias específicas de cada nivel jerárquico. Aquí solo las vamos a mencionar. En el nivel profesional se evalúan las competencias de aporte técnico profesional, comunicación efectiva, gestión de procedimientos e instrumentación de decisiones. En el nivel técnico, confiabilidad técnica, disciplina, responsabilidad. En el nivel asistencial, manejo de la información, relaciones interpersonales y colaboración. Esas son las competencias que nos van a evaluar, no todas, algunas de ellas en la prueba de competencias comportamentales. Es decir, la universidad, en sincronía con la Comisión Nacional del Servicio Civil, deciden cuáles son las competencias comportamentales dentro de estas que se van a evaluar para ustedes en las pruebas escritas, para el nivel profesional, para el nivel técnico, para el nivel asistencial. Obviamente, yo sé que es personal aeronáutico, entonces estamos hablando de profesional especializado aeronáutico, profesional aeronáutico, técnico aeronáutico, etcétera, pero se refleja en estos niveles que están reglamentados de forma generalizada para la función pública en Colombia. ¿Cómo se evalúan? Para que vamos a conectarnos ahora sí con la metodología de evaluación de lo que me voy a encontrar en las pruebas escritas y lo vamos a ver con un ejemplo. Este es un ejemplo de herramientas ofimáticas muy básico. Este es un eje temático que se evalúa habitualmente dentro del componente de competencias funcionales. Situación número 1. En la entidad donde trabaja se ha decidido implementar un nuevo proceso para la tramitación electrónica de solicitudes ciudadanas que promete aumentar la eficiencia y reducir el tiempo de respuesta. La implementación requiere que todos los empleados se adapten rápidamente a las nuevas herramientas y procedimientos. 2 semanas después de la implementación del nuevo sistema, se observa que no todos los empleados están utilizando las nuevas herramientas de manera efectiva,
Como parte de su equipo, usted ha notado variaciones significativas en la adopción y adaptación al nuevo sistema. Vamos a responder las preguntas 1 y 2. Ante la resistencia al cambio de algunos compañeros, usted decide A, B, C. Allí conectamos la definición que hicimos en el momento de la metodología de juicio situacional. Consiste en lo siguiente. Tengo un caso hipotético, situación, conjunto de hechos que yo debo dar por ciertos. Es lo que vemos acá. A partir de ese conjunto de hechos, situación, caso hipotético, yo debo resolver una pluralidad de preguntas. Aquí 2, pero en las pruebas me puedo encontrar hasta 5 ítems que tengo que resolver a partir de una situación. Aquí encuentro 2. Cada pregunta está construida bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta. Es decir, solamente una es correcta, las demás son distractores. Yo voy a seleccionar solamente una de estas opciones y con ello, digamos que selecciono la clave de respuesta o cometo un error y no la selecciono, pero las demás son distractores. 3 opciones de respuesta, una clave de respuesta. Esta es la metodología de juicio situacional. Allí tengo yo entonces, ante la resistencia al cambio de algunos compañeros, usted decide A, insistir en el uso del nuevo sistema durante las reuniones de equipo, resaltando sus beneficios. B, informar al supervisor sobre aquellos compañeros que no están utilizando el nuevo sistema. C, organizar sesiones de repaso sobre el nuevo sistema para aumentar la confianza de sus compañeros en su uso. Hace un momento me equivoqué y les mencionaba que este era un ejemplo de herramientas ofimáticas. Yo les pido disculpas, es un ejemplo de competencias comportamentales. Me equivoqué allí en esta apreciación. La situación inicial, entonces rebobinemos, obedece a una evaluación de competencias comportamentales y asimismo cada pregunta obedece a una evaluación de competencias comportamentales. La metodología de juicio situacional es la misma, pero quiero que nos conectemos con lo que están evaluando en este caso. Por aquí nos dice José David que elegiría la C, organizar sesiones de repaso sobre el nuevo sistema para aumentar la confianza de sus compañeros en su uso. Pregunta número 2. Si se da cuenta de que el nuevo sistema podría mejorar con algunas modificaciones, usted propone las mejoras en la próxima reunión de equipo para discutir y validar las ideas con los demás, escribe un informe detallado sobre las posibles mejoras y lo envía directamente a la gerencia, guarda sus observaciones para sí mismo hasta estar seguro de que estas mejoras son necesarias y efectivas. Allí tenemos entonces 2 preguntas de juicio situacional y me están evaluando la competencia de adaptación al cambio. Voy a leer una definición de adaptación al cambio, aquí la voy a buscar en un momento, para que nos hagamos una idea de qué es lo que significa esta competencia. Yo sé que ya la leímos, pero la adaptación al cambio es la capacidad de enfrentar con flexibilidad las situaciones nuevas, asumiendo un manejo positivo y constructivo de los cambios. Esta adaptación al cambio implica que ustedes tengan la capacidad de aceptar y adaptar fácilmente a las nuevas situaciones, responder al cambio con flexibilidad, apoyar a las entidades en decisiones y cooperar activamente en la implementación de nuevos objetivos, formas de trabajo y procedimientos, y promover al grupo para que se adapten a las nuevas condiciones. Miren que allí vamos viendo cuáles pueden ser las respuestas a estos ítems que acabamos de ver. Tenemos que hay una situación en donde hay una implementación de nuevas herramientas y procedimientos, hay resistencia al cambio, hay personas que se están adaptando y me hacen 2 preguntas específicas. Yo no voy a saber que me están evaluando la competencia de adaptación al cambio. Yo voy a llegar hasta acá. Debo responder de acuerdo a esta situación y de acuerdo a cada pregunta. No sé cuál es la competencia que me están evaluando. Yo simplemente respondo con sinceridad. Para este caso, de acuerdo a esa competencia que acabamos de ver, la clave de respuesta para la primera pregunta es la C. Organizar sesiones de repaso sobre el nuevo sistema para aumentar la confianza de sus compañeros en su uso. Y para la 2, proponer las mejoras en la próxima reunión de equipo para discutir y validar las ideas con los demás. Esa, digamos que sería la opción A. Las opciones deseables de acuerdo a la competencia de adaptación al cambio.
Allí nos vamos haciendo una idea de qué es lo que se evalúa en la prueba de competencias comportamentales, cómo se evalúa la metodología de juicio situacional. Vamos ahora a abordar la prueba de competencias funcionales, que reiteramos es la prueba más importante de este proceso de selección. ¿Cuáles son los elementos más importantes de esta prueba? En primer lugar, evalúa conocimientos y habilidades específicos del cargo. Ustedes se deben conectar con el cargo al cual se postularon, comprender muy bien cuáles son los conocimientos que se requieren para desempeñar esas funciones. Ustedes deben preguntarse si poseen esos conocimientos o no, y en caso afirmativo o negativo, deben repasar esos conocimientos de cara a las pruebas escritas, es decir, fortalecer los conocimientos funcionales del empleo, porque aquí se evalúan conocimientos específicos del cargo. Se evalúa con un enfoque de relevancia práctica. Esto lo hace la metodología de juicio situacional. Se evalúa con una perspectiva de saber hacer. Es una prueba eliminatoria, ya lo mencionamos, es la de mayor peso porcentual, ya lo mencionamos. ¿Qué se evalúa en esta prueba? Entonces, 3 componentes, también lo mencionamos: conocimientos básicos de la función pública, conocimientos funcionales del empleo y habilidades básicas. Habilidades básicas como herramientas ofimáticas, como razonamiento lógico-matemático, como comprensión lectora. Puedo encontrar otras denominaciones de estas habilidades básicas, pero estas son las 3 habilidades básicas que se evalúan en los concursos públicos de méritos del país. Eso es lo que yo me esperaría que se evaluara en esta prueba de competencias funcionales, alguna de esas habilidades. Conocimientos básicos de la función pública. Pueden ser muchos, pueden ser muy variados. Debemos fortalecer conocimientos en la constitución política, debemos fortalecer conocimientos sobre la función pública en general, sobre la función administrativa, sobre la atención al ciudadano. Allí digamos que hay una amplia gama de conocimientos básicos de la función pública que están disponibles para ser estudiados, pues digamos que lo que me pueden evaluar es muy variado en este aspecto. Y finalmente, en los conocimientos funcionales del empleo, es lo más importante, es el centro de esta prueba. Vamos a verlo con un ejemplo, y este sí es de herramientas ofimáticas. Tampoco voy a saber yo qué es lo que me están evaluando, pero en este caso sí es más evidente, es decir, las preguntas no tienen un título del tema que me están evaluando, pero aquí es, digamos que yo sí puedo identificar cuál es el conocimiento que me están evaluando. Situación número 1, nuevamente. María es una analista de comunicaciones en una entidad del Estado. Recibe un gran número de correos electrónicos diariamente, muchos de los cuales contienen información confidencial o requieren su respuesta inmediata. Su equipo de trabajo está en diferentes oficinas y tienen reuniones regulares para coordinar actividades. Recientemente, el director ha solicitado implementar una mejor organización del correo para reducir tiempos de búsqueda y mejorar la eficiencia del equipo. Responda a las preguntas 1 y 2. ¿Cuál sería la mejor manera de asegurar que los correos importantes de su director sean destacados para una respuesta rápida? Los que han presentado pruebas en un concurso público de méritos saben de alguna manera que este tipo de preguntas se presentan mucho en los procesos de selección. Hablo de preguntas sobre herramientas ofimáticas y preguntas de este tipo, es decir, con este tipo de ejemplos, con este tipo de contenidos. A lo que voy es advertir que esto no es un asunto exclusivo del nivel asistencial, ¿cierto? Digamos que las herramientas ofimáticas se evalúan para todos los niveles, muy seguramente con distintas escalas de dificultad, más exigente en el nivel profesional, pero se evalúan de forma generalizada. Entonces yo debo anticipar que me van a evaluar este tipo de conocimientos con este tipo de metodología. ¿Cuál sería la mejor manera de asegurar que los correos importantes de su director sean destacados para una respuesta rápida? Leer los correos apenas lleguen y marcarlos manualmente como importantes, crear una carpeta llamada director y mover todos los correos del director manualmente, crear una regla que marque automáticamente los correos del director como importantes y los coloque en una carpeta específica. Pregunta número 2, para reducir el tiempo que toma encontrar correos pasados relevantes, ¿qué herramienta podría usar María? Cambiar la configuración para que los correos se eliminen automáticamente después de cierto tiempo, crear un archivo comprimido con los correos y almacenarlos en una carpeta compartida, utilizar carpetas y categorías para organizar los correos de forma lógica. Está bastante sencilla este ejemplo.
Allí tenemos entonces que se trata de herramientas ofimáticas. En el primer caso, la primera pregunta, la clave de respuesta es la C. En la segunda pregunta, la clave de respuesta también es la C. Allí tenemos una justificación para cada uno de los ítems. Yo creo que no es necesario, digamos, abordar esta justificación porque lo que nos interesa acá es detallar cuál es la metodología. Resaltamos entonces o reiteramos la metodología, juicio situacional, una situación o caso hipotético, una pluralidad de preguntas, cada pregunta con 3 opciones de respuesta, de las cuales solamente una será correcta, solamente una contendrá la clave de respuesta. Esto es uniforme. 3 opciones de respuesta, solo una es correcta. Así es en todos los concursos CNSC, hasta el momento sin mayores variaciones en los últimos años. Allí tenemos entonces un ejemplo visto de cara a la prueba de competencias funcionales. Vamos a ver un segundo ejemplo. Este sí lo vamos a conectar con la aeronáutica, con la actividad aeronáutica. Supuesto número 2. La Convención de Chicago en 1944 fue un cambio de paradigma para la aviación civil mundial. Estableció un marco internacional que ha permitido el desarrollo seguro, eficiente y sostenible de la aviación civil, la creación de la Organización de Aviación Civil Internacional y la implementación de estándares y prácticas recomendadas han sido fundamentales para estandarizar y mejorar la seguridad y eficiencia de los vuelos internacionales, promoviendo una mayor conectividad global y facilitando el crecimiento del sector de la aviación. Pregunta número 1. De acuerdo a la Convención de Chicago, la función principal de la Organización de la Aviación Civil Internacional es emitir licencias de pilotos y certificaciones de aeronaves, supervisar todas las operaciones de vuelo a nivel mundial, establecer normas y prácticas recomendadas para la aviación civil internacional. ¿Qué piensan ustedes? Pregunta número 2. El Tratado de Chicago regula varios derechos básicos para la aviación civil internacional, a los cuales se le denomina comúnmente libertades del aire, derechos de sobrevuelo territorial, normas y prácticas recomendadas. Pregunta número 3. El Convenio de Chicago diferencia entre aeronaves del Estado y civiles y comerciales. ¿Por qué las aeronaves del Estado están exentas de las normas de aviación civil internacional y qué implica esta exención en términos de normativa aplicable? Porque están sujetas a regulaciones especiales de la OASI que se aplican solo a operaciones gubernamentales, porque las operaciones de aeronaves del Estado son regidas exclusivamente por las regulaciones internas de cada Estado, porque se considera que las operaciones gubernamentales no requieren la misma supervisión de seguridad que las civiles. Allí tenemos entonces 3 ejemplos, 3 preguntas de legislación aeronáutica. Vamos a ver que cuando consultamos los manuales de funciones de los empleos a los cuales ustedes se postularon, se sugiere dentro de los conocimientos necesarios legislación aeronáutica relacionada con las funciones del cargo. Es decir, cada uno de ustedes debe conectar las funciones con la actividad aeronáutica. Van a tener que fortalecer conocimientos básicos de la legislación aeronáutica, no solamente generales, sino también relacionados con lo que va a hacer cada uno dentro de la aeronáutica. Si, por ejemplo, es un supervisor, pues tiene que conectarse con esas actividades de supervisión y el tipo de supervisión que va a ejercer, supervisión de partes, de aeronaves, ¿cierto? Digamos que eso incidirá en lo que debe preparar esa persona que se postuló al cargo de supervisor. Todos deben preparar en alguna medida el eje temático legislación aeronáutica. Este es un ejemplo de legislación aeronáutica para la prueba de competencias funcionales. Allí tenemos, vamos a ver nuevamente, sigue la misma metodología de juicio situacional, un caso, en esta situación son 3 preguntas, cada pregunta selección múltiple con única respuesta, solamente una clave de respuesta, eje temático legislación aeronáutica. Nuevamente yo no sé cuál es el eje temático que me van a evaluar. Aquí agradecemos igual a las personas profesionales que nos han apoyado en la construcción de estos ítems, porque es muy importante para poder abarcar este tipo de convocatorias que demandan unos conocimientos que son tan especiales.
En el caso de la primera pregunta, la clave de respuesta es la C, la Organización de Aviación Civil Internacional, que fue creada con este tratado, Convenio de Chicago de 1944, no tiene la función de emitir licencias de pilotos y certificaciones de aeronaves, tampoco supervisa todas las operaciones de vuelo a nivel mundial. No hay tal entidad a nivel mundial. Simplemente establece normas y prácticas recomendadas para la aviación civil internacional. Recomendadas entre comillas porque si los estados no las adoptan, pues van a ser excluidos del sistema de aviación internacional, digamos, de carácter civil. ¿Esto qué quiere decir? Que la OASI simplemente establece normas y prácticas recomendadas. Las demás son distractores. El Tratado de Chicago regula varios derechos básicos para la aviación civil internacional, a los cuales se denomina comúnmente libertades del aire. Para que tengamos allí la inquietud de este tema, libertades del aire son derechos de la aviación civil internacional que consolidó el Tratado de Chicago y que son los pilares de esta modalidad de aviación. Modalidad de aviación que debemos separar de las aeronaves del Estado o la actividad de aviación del Estado. En este caso, la clave de respuesta es la B. Las operaciones de aeronaves del Estado son regidas exclusivamente por las regulaciones internas de cada Estado. Las aeronaves del Estado son aeronaves dedicadas a actividades de policía, aduaneras, militares, que no hacen parte de la aviación civil, no están reguladas, no están cobijadas por el Tratado de Chicago. Entonces, no tienen, digamos que, no encuentran una regulación directa en la normativa sobre aviación civil. No encontramos nosotros, es decir, encontramos dentro de la regulación de la actividad aeronáutica del Estado, obviamente algunas normas cuando, por ejemplo, hay aeronaves del Estado que deben hacer uso de aeropuertos civiles, hay normas que se deben aplicar, pero en principio el Convenio de Chicago no aplica para la aviación del Estado. Hay algunas normas allí que prohíben a las aeronaves del Estado aterrizar en territorio ajeno sin autorización previa del Estado, entre otras disposiciones, pero que no son, digamos, no regulan de forma amplia la actividad de aeronaves del Estado. El Convenio de Chicago regula la aviación civil. ¿Cómo preparar la prueba? Y de allí vamos a conectarnos ya con cómo establecer una estrategia de preparación para mi prueba escrita. Yo debo estar muy atento de la guía de orientación al aspirante. Vamos a mostrar brevemente acá dónde se divulga la guía de orientación al aspirante. Allí estamos en el sitio web de la CNSC. Voy a ir a procesos de selección en desarrollo. Allí voy a ir a la convocatoria Aerocivil primera fase y todavía no están divulgadas la guía de orientación al aspirante. Vamos a verlo de otra convocatoria. Vamos a verlo, por ejemplo, de el IMPEC Administrativos, que también es un régimen específico de carrera administrativa. Y allí voy a encontrar la guía para la aplicación de pruebas escritas. Ya les voy a compartir esta pantalla nueva. Aquí lo vamos a ver con un ejemplo de otra convocatoria porque obviamente para este punto no tenemos la guía de orientación al aspirante para la convocatoria Aerocivil. Todavía falta para que se nos divulgue esta información. Estamos haciendo un llamado o la explicación de que cuando me informan a mí, cuando me dan a mí esta información de la guía de orientación al aspirante, es el momento de la verdad, porque ya me van a decir cuáles son los ejes temáticos que van a ser evaluados. Miren, por ejemplo, ¿cuáles son los ejes temáticos que se evalúan? Y allí me van a dar a mí un link, un enlace de consulta. Ya acabo de hacer clic en él, se los voy a compartir también. ¿Cómo se ve? Allí lo tenemos. Aquí, ingresando mi número de cédula, pues esta es una convocatoria pasada, pero es para que nos conectemos, vamos a poder observar los ejes temáticos que me van a evaluar en las pruebas escritas.
nosotros para esta convocatoria apenas estamos en la verificación de requisitos mínimos, no tenemos guía de orientación al aspirante que se divulga con un mes de anticipación a la aplicación de pruebas escritas. Un mes antes me dan a mí los temas que me van a evaluar. Son tantos que no los voy a poder preparar todos con exhaustividad. Obviamente hay algunos que yo ya no tendré que resolver de la misma forma porque tengo muy buenos conocimientos, pero en mi experiencia personal, siempre en todo concurso público de méritos voy a tener que preparar algunos temas que están por fuera de mis conocimientos previos, que me demandan tiempo, y que cuando yo sumo esto al tiempo de trabajo, al cuidado de la familia, de los hijos, al descanso y a todas las necesidades, pues yo necesito más tiempo para preparar las pruebas escritas de un concurso público de méritos. Un mes antes divulgan la guía de orientación al aspirante y de ahí voy a saber cuáles son los ejes temáticos que me van a evaluar. Veamos el ejemplo de la convocatoria IMPEC. Veíamos que yo ingresando mi número de cédula voy a poder consultar los ejes temáticos y allí yo me voy a encontrar algo como esto. Miren, este es un ejemplo de esa convocatoria IMPEC del cargo al cual en esta ocasión yo me postulé. En esta convocatoria para ese cargo se evaluó lo siguiente: como conocimientos generales dentro de la prueba de competencias funcionales, función administrativa, sensibilidad a los problemas, razonamiento categorial. Este razonamiento categorial es una habilidad, razonamiento lógico, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos. Ya de allí vienen las competencias comportamentales, aporte técnico profesional, instrumentación de decisiones, orientación a resultados, trabajo en equipo. De allí vienen las competencias funcionales, conocimientos específicos del empleo. Miren que allí lo vemos, leyes y gobierno, específico, y en el indicador ya están los conocimientos específicos del empleo. Contratación estatal, contencioso administrativo, disciplinario, contencioso administrativo y representación judicial de entidades, gestión documental, eso ya es un conocimiento general, redacción de documentos, un conocimiento general, y régimen disciplinario del servidor público. Digamos que serían los conocimientos y competencias que me fueron evaluados en esa convocatoria IMPEC administrativos también. Es una convocatoria para el personal administrativo del IMPEC. Ellos también cuentan con un personal carcelario, o un personal de custodia y vigilancia, es la denominación correcta, y un personal administrativo similar a lo que sucede en la aeronáutica. En esta ocasión, para la aeronáutica, recordemos, el concurso está apunta al personal aeronáutico. ¿Cómo preparar los conocimientos funcionales del empleo? Vamos a verlo. Mayra nos pregunta, si el empleo indica que no se requiere experiencia, ¿igualmente aplican prueba de conocimientos funcionales? Claro que sí. Por supuesto, específicamente la prueba de competencias funcionales va a tener incluso un peso porcentual mayor. Entonces, siempre voy a tener que evidenciar conocimientos funcionales del empleo, conocimientos de legislación aeronáutica. En un estado básico mínimo, por ejemplo, para algunos empleos de nivel asistencial, seguramente, pero me van a ser evaluados estos conocimientos en las pruebas escritas. ¿Cómo identificar los conocimientos funcionales del empleo? Los conocimientos más fuertes que debo preparar para un empleo. Veámoslo con un ejemplo: profesional aeronáutico 2. Este es un cargo que se convocó, que se ofertó en esta ocasión. Voy a identificar el propósito: adelantar actividades para el desarrollo de la gestión estratégica y el control administrativo del talento humano de la entidad y a las actividades asociadas con las acciones jurídicas que se deriven desarrollo del bienestar social e incentivos, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, historias laborales, desarrollo humano y administración del talento humano de los servidores públicos de la entidad, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos aplicables. Funciones, entre otras: proyectar actos administrativos de competencia de la dirección, realizar conceptos jurídicos relacionados con el proceso de gestión del talento humano, orientar a los servidores públicos de la entidad en los requisitos para acceder a los riesgos de pensión, invalidez y muerte,
interactuar con las administradoras del subsistema de seguridad social en pensiones. Vamos a ver otras funciones más adelante. Apoyar actividades de tipo jurídico relacionadas con el ingreso, permanencia, desarrollo integral y retiro de los servidores públicos. Las últimas funciones que vemos allí son funciones generales, no son funciones específicas del empleo. Cuando me dicen a mí las demás funciones que le asigne el superior jerárquico inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo, esta es una función genérica que vamos a encontrar en todos los empleos de la entidad, pero los primeros ya son son funciones específicas de este empleo. Apoyar el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos celebrados y asistir a las reuniones programadas con las organizaciones sindicales, apoyar actividades de tipo jurídico relacionadas con el ingreso y permanencia. Es un empleo que se dedica a la gestión del talento humano. ¿Qué debo fortalecer yo si me postulé a este empleo? Sistema específico de carrera de la aerocivil, empleo público y carrera administrativa, situaciones administrativas, gestión del talento humano, sistema general de seguridad social, del derecho laboral administrativo, nómina. Estos digamos que serían los ejes temáticos que yo debería fortalecer de cara a las pruebas escritas, de cara a la prueba de competencias funcionales para este empleo. ¿Por qué hacemos este análisis? Porque desde el mismo momento de la inscripción, ustedes deben conectarse con el empleo al cual se postularon, identificar los conocimientos funcionales de ese empleo y hacerse fuertes en una diversidad de esos conocimientos o en todos esos conocimientos. Recomendación: estudien no solamente en lo que son buenos, sino por el contrario, en lo que no son buenos. Es decir, identifiquen de ese empleo qué les podrían evaluar, que les representaría una debilidad, en qué no son fuertes, cuáles conocimientos tienen mayores carencias y vamos a esos conocimientos para fortalecerlos. Ese es el ejercicio que cada uno debe hacer, cada uno de ustedes debe hacer en este momento de cara a la aplicación de pruebas escritas que está próxima a anunciarse por parte de la CNSC para esta convocatoria aerocivil de acuerdo a las dinámicas de los distintos concursos de méritos. Y de allí finalmente, para terminar, los invito a que vamos dejando las preguntas que tengan en la parte derecha de su pantalla. Javier nos pregunta, ¿esta presentación quedará en la nube? Sí, a partir de mañana les estará compartida en nuestro sitio web, la podrán retomar si desean, también en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, allí van a poder recibir información también de actualidad sobre la convocatoria, es decir, el día a día de esa convocatoria, cada noticia de actualidad, publican resultados de requisitos mínimos, anuncian publicación de los resultados de las pruebas, etcétera. Lo voy a poder conocer yo a través de este canal. También a partir de este canal, ustedes van a poder retomar este video el día de mañana. Para finalizar, los invitamos entonces a prepararse con nosotros en esta convocatoria aeronáutica civil. En nuestro sitio web www.construyendomeritos.com vamos a encontrar un completo curso virtual para esta convocatoria que les va a permitir no solamente familiarizarse con esta metodología de evaluación y adicionalmente profundizar en esos conocimientos que les van a ser evaluados en las pruebas escritas. Con un criterio de autonomía, ustedes van a poder seleccionar los ítems que van a profundizar. Este es un curso que estamos actualmente implementando una serie de actualizaciones que van a poder contar, es decir, ustedes como usuarios del curso van a poder contar con esas actualizaciones en el futuro, en los próximos días. Es un curso que hemos elaborado con mucho esmero para efectos de este proceso de selección. Y esa es la invitación que tenemos para ustedes entonces, de que se pasen por nuestro sitio web, de que revisen los temas que tenemos allí ofertados en este curso virtual y de que se preparen con nosotros. Muy bien, allí tenemos entonces, esta es la información o digamos lo que nos convocaba a este espacio del día de hoy, el contenido de evaluación de las pruebas escritas de la convocatoria aerocivil. Hay algunas personas allí que nos preguntan si son usuarios del curso vigentes, si van a tener derecho a las actualizaciones. Primero aclaramos, esta es la misma convocatoria aerocivil que se viene anunciando ya hace un par de años, es la misma convocatoria. Los usuarios actuales del curso, una vez incorporemos
las actualizaciones que tenemos en implementación en los próximos días van a tener la actualización automática dentro de su plataforma educativa. Son actualizaciones a las cuales tienen derecho y específicamente estamos fortaleciendo los conocimientos misionales de la entidad. En eso estamos trabajando actualmente para que haya información más amplia en ese sentido, para que encuentren insumos de formación más amplios en ese sentido dentro de nuestro curso virtual. El curso está integrado por simulaciones de pruebas escritas, entre otros insumos, es su principal componente y eso les permite familiarizarse con la metodología de evaluación y profundizar en los conocimientos. Muy bien, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Nos vemos en un futuro próximo, en los próximos días. Vamos a estar muy atentos de esta convocatoria. Vamos a estar convocando a otros espacios similares a este de preparación de las pruebas escritas. Esperamos contar con su participación en estos momentos. Una feliz tarde.